hermanos, un feliz sábado para todos. Estoy muy contento, ¿verdad? Porque estamos reunidos en el Santo Sábado del Señor. Gente de diferentes países, costumbres diferentes, pero con un mismo sentir, con un mismo, ¿verdad? El propósito. El tema que tengo hoy para dar es un tema que el Señor lo puso en mi corazón este domingo que pasó. Y es un tema de situaciones que ocurren a los siervos de Dios en tiempos anteriores a Cristo, en los tiempos de Cristo, en los tiempos posteriores a Cristo. Y es las acusaciones falsas contra los siervos de Dios, o las insinuaciones falsas contra los siervos de Dios. Son varias, y vamos a escoger un personaje bíblico, ¿verdad? Alguien de la Biblia para presentarlas, y otros de la historia del espíritu de profecía. Estas acusaciones, ¿verdad? Que se hacen contra los siervos de Dios son que los siervos de Dios blasfeman contra el profeta, o sea, que no creen en el profeta. Acusaciones con testigos falsos, con insinuaciones falsas, ¿verdad? Pero a la misma vez llevados a los concilios, ¿verdad? Para ejecutar el acto que Satanás quiere hacer, y es deshacerse de estos siervos. Entonces también hay unas bendiciones que le ocurren a estos siervos, que las vamos a ver ahora en la palabra de Dios, que estos siervos, Dios le pone palabra en sus bocas. Lo dice en el libro, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulo 4, que es cuando Moisés iba a hablar con el faraón. Éxodo capítulo 4, verso 12, donde dice: ahora pues ve que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Eso se lo dice Jehová de los ejércitos a Moisés. O sea, esta promesa, a pesar de que era para Moisés, es para los siervos subsiguientes que iban a salir en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, otra bendición que trae esto, ¿verdad? A los siervos de Dios, que a pesar de que Dios le da palabras para que ellos hablen, también sus rostros se iluminan. O sea, sus rostros resplandecen con una luz celestial que confirma que la verdad, que el Señor, que el Padre, ¿verdad?, a través de su Hijo está con ellos. Y otra cosa que le sucede a estos siervos es, muchas veces, no en todos los casos, es que son llevados a la muerte. Unos fueron llevados a la muerte y otros no. Pero para comenzar con esto, vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a empezar con Esteban. No sé, ¿verdad? Pero para mí, siempre que yo he leído lo de Esteban, es algo que me da mucho temor. Me da miedo, ¿verdad? En cómo este hombre escogido de Dios fue llevado para ser lapidado, o sea, para ser apedreado hasta la muerte. Solo por llevar la verdad del Padre y del Hijo. Esa fue la verdad que él le representó a estos en el concilio, a estos doctos. Vamos a ver primeramente quién era Esteban, ¿verdad? Esteban es el más destacado entre los 7 diáconos. O sea, habían 7 diáconos que habían sido escogidos. Y nos lo dice en Hechos capítulo 6, versos 3, 5 y 6. Voy a leerlo, ¿verdad? Dice que los apóstoles en este momento estaba subiendo un número grandísimo de personas, de creyentes, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes pongamos sobre este trabajo, sobre ellos este trabajo. O sea, había un trabajo
¿verdad? Y me dice el Espíritu Profecía que estos diáconos fueron para atender los pobres y las viudas entre el pueblo de Dios. Y estas personas que pegaron a hacer estas acusaciones sobre que se estaba abandonando, Satanás los levantó a ellos para tratar de dividir la iglesia. O sea, para tratar de dividir y traer discordia entre todos los creyentes. Y esto sucedió también en los tiempos de Moisés. Entonces sigo leyendo el versículo 5. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, ¿verdad? Y así siguen mencionándome los otros hombres que escogieron. El verso número 6. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando le impusieron sus manos. O sea, le impusieron las manos. O sea, ya fueron ordenados, ya fueron escogidos para esta misión, ¿verdad? Que fue de bendición. Pero aún así, aunque ellos tenían a cargo estos puestos para ayudar a la viuda, a los pobres, ellos también llevaban consigo el evangelio, o sea, que predicaban el evangelio. Entonces, hermanos, sigue diciendo que aunque Esteban era judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos. O sea, que Dios lo utilizaba para que predicara también en estas sinagogas, ¿verdad? De estos judíos griegos que habían. Entonces, hermanos, dice que los eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones, o sea, con Esteban, públicas. O sea, ya están entrando en una discusión los doctores de la ley con Esteban, ¿verdad? Y entonces nos sigue diciendo que confiados en obtener fácil victoria, ¿verdad? Sobre Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que en él hablaba. Gloria a Dios, hermanos. Ahí vemos, ¿verdad? Que ¿por qué él hablaba de esa manera? Porque Dios ponía palabras en sus bocas. Dios hizo esa promesa, que ponía palabras en sus bocas, y nos lo dice en también en Lucas, capítulo 21, versos 14 y 15, donde dice: proponed pues en vuestros corazones, no pensar antes cómo debéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir y contradecir. O pensamos de esta manera: cuando Dios pone en boca palabras suyas, los adversarios quedan inútiles. No tienen respuesta, no tienen palabras, no tienen con qué refutar. Entonces, hermanos, ¿qué causa esto? Sabemos que va a causar polémica, ¿verdad? Entonces, dice que al ver los sacerdotes y magistrados el poder que acompañaba a la predicación de Esteban, le cobraron acerbo odio, y en vez de rendirse a las pruebas, o sea, rendirse a las pruebas que él estaba que presentaba él, resolvieron acallar su voz, matándolo. O sea, una vez los siervos de Dios se enfrentan a sus opositores, que Dios pone palabras, esto causa un odio terrible hacia los escogidos de Dios, y lamentablemente en muchos casos pues lo llevan hasta la muerte, ¿verdad? Vamos al Hechos capítulo 6, verso 8-9, ¿verdad? Que dice que Esteban estaba lleno del poder, hacia grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los sinagogas, ¿verdad? Eso fue lo que leí, que se llamaban de los libertinos y cirineos, alejandrinos y de los Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Hermanos, cuando Esteban fue llevado a estos concilios, en ese concilio estaba Saulo.
Saulo estaba en ese, ¿verdad? En ese concilio. Dice que Tarso estaba presente y tomó muy activa parte contra Esteban. O sea, Saulo tomaba una parte muy activa. O sea, ustedes se imaginan, ¿verdad?, que Saulo era famoso en esos tiempos de perseguir a los cristianos, de hacer todo lo que pudiera para desmantelar el pueblo de Dios. Pero Saulo se da cuenta de algo. Saulo se da cuenta de cuando Esteban comienza a dar su discurso, ¿verdad? Esteban comienza en el capítulo 7 a dar la trayectoria o la historia del pueblo judío, y la comienza a relatar, pero de una manera la que ellos no aceptaban. Y la manera era que relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo de los judíos. Gloria a Dios, hermano. Esteban, sin tener, ¿verdad?, el espíritu de profecía que tenemos hoy, que nosotros sabemos que la nube la nube en el desierto era Cristo, que, ¿verdad?, la columna de fuego era Cristo, quien hablaba de la columna era Cristo, que la peña que brotaba agua era Cristo. Esteban le relacionó todo este relato de la trayectoria del pueblo judío relacionando a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Esto me llenó a mí de un gozo terrible, ¿verdad? Entonces, dice que Saulo encontró en Esteban un varón que comprendía plenamente los designios de Dios y en la difusión del evangelio por las demás naciones. Pablo encontró esto en él. Ahora, hermanos, en el verso 11 del capítulo 6, del verso de los 8, capítulo 6, verso 11, dice que entonces ellos buscaron, ¿verdad?, para sobornar, ¿verdad? Sobornaron a unos hombres y le dijeron: le hemos oído hablar blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Ve? Estas son las acusaciones que hacen a los siervos de Dios, que los oyen hablar blasfemas, o sea, que no creen en el profeta, en este caso que era de Esteban, que no creía en Moisés, porque él iba a cambiar todo, ¿verdad? Que él iba a cambiar y estaba en contra de lo que Moisés decía, aparentemente, pero Esteban creía en Moisés tanto como ellos, y creía en los escritos de Moisés también. Hoy día se repite la misma historia. Tratan de difamar a los siervos de Dios, haciéndoles pensar a los demás que no creen en la profeta de Dios, en Ellen G. White. Hermanos, son las mismas acusaciones del tiempo antiguo, del presente y del futuro. Acusaciones contra los siervos de Dios como que no creen en la profeta o en los profetas. Hermano, esta historia yo nunca la había entendido de esta manera. Nunca en mi vida. Sabemos que en Espíritu y Profecía dice que los adventistas del séptimo día que comienzan a apoderarse de la bandera de Satanás, lo primero que hace es que adoptar la bandera de Satanás es renegar o desconfiar o aniquilar a la profeta, ¿verdad? A la profeta que Dios deja en su confianza en los testimonios. Y esto le pasó a Esteban. Esto le pasó a Esteban y por esto fue llevado a este concilio. Y otra cosa es que ellos se molestaron, y lo vamos a ver ahora, ¿verdad?, donde dice que cuando relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Hermano, todo esto es lo que yo estoy leyendo, está en Hechos de los Apóstoles, en Primer Mártir Cristiano, ¿verdad? Dice el título, página 83. Y primer mártir no porque no había muerto nadie por cuestión de la palabra de Dios, sino fue el primer mártir después de Cristo, o sea, que murió por predicar a Cristo. Entonces, hermanos, dice que Esteban relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío.
se refirió a la edificación del templo por Salomón y a las palabras de este rey de Isaías. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Al llegar Esteban a este punto, hermanos, al llegar a Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, hermanos. Esto causó un tumulto entre los oyentes porque le relacionó o trajo la verdad del Padre y la del Hijo. Y ellos no podían aceptar eso, porque ellos rechazaban rotundamente a Jesús como su Salvador personal. Rechazaban a Jesús como el Hijo de Dios viviente, como su único Hijo. El único que podía entrar, ¿verdad?, con el Padre para el plan, hacer el plan de la creación para todas estas cosas. Era el único era el Hijo, nadie más, ¿verdad? El Padre y el Hijo. Entonces, inmediatamente dice que el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose horrorizado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba a ser acallada para siempre. Esteban vio en el rostro de los que lo rodeaban su sentencia de muerte. Él la vio. Él la vio. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba en el último testimonio de su vida. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. Ya no había más mensaje para un pueblo que rechazaba al Hijo de Dios. Ya no había más palabras para decir o para convencer, porque todo esto, hermanos, que dicen que ellos se molestaron de una manera, ¿verdad?, de la manera que Pablo, y muchos entendemos que Pablo hizo unas acusaciones contra ellos de una manera fuerte, tajante, no, pero él lo hizo con mucho amor, porque Dios los amaba a ellos. Dios quería traerlos a la verdad, a ellos, para que lo aceptaran a su Hijo como su Salvador personal. Hermano, pero cuando el preso leyó su destino en los crueles rostros que lo cercaban, pero no inmutó, no temía la muerte Esteban, ni a la aterrorización los furiosos sacerdotes, ni las excitadas turbas. Perdió la vista del espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Se le entreabrieron las puertas del cielo, o sea, se abrieron las puertas del cielo para el mártir, para Esteban, en este momento que estaba dando ese discurso. Y vio la gloria de Dios, vio la gloria de los atrios, y a Cristo que se levantaba. O sea, hermanos, que Cristo estaba en ese momento sentado cuando se abren los cielos, hermanos. Él vio a Cristo levantarse. Vio a Cristo levantarse de su trono como para sostener a su siervo. Gloria a Dios, hermano. Él vio esto. Él vio a Cristo cuando se levantaba, ¿verdad? Cuando se levantaba en ese momento, cuando Esteban y el mártir Esteban entendió que Cristo estaba con él. Y por eso yo siempre pensaba de la manera en que Esteban fue una manera brutal, como decimos, fue una manera que me da miedo, que me daba miedo, pero Esteban no sintió miedo. Él leyó la sentencia en los rostros de los que lo rodeaban y vio
los cielos se abrieron y vio el trono y al Padre y al Hijo, y vio al Hijo levantarse como para un significado de que él, el Hijo de Dios, estaba con él, estaba con Esteban. Y yo le doy gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, dice que al describir Esteban la gloriosa escena de sus ojos, que sus ojos contemplaban, ya no pudieron soportar más sus perseguidores, se taparon los oídos para no escucharlo, y dando grandes voces arremetieron unánimes contra él, y ahí lo echan fuera de la ciudad, ¿verdad? Después que Esteban vio todo esto, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, o recibe mi soplo de vida, ¿verdad? El aliento de vida. No le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué lamentable, hermano. Glorioso, ¿verdad? Por una parte glorioso. Pero qué lamentable para este pueblo que oía a este mártir. A este mártir que solamente estaba siendo apedreado por presentar la verdad del Padre y del Hijo, ¿verdad? Todas estas acusaciones se han levantado en los tiempos posteriores a la vida de Jesús, a los tiempos de la Edad Media, a los tiempos presentes, y se seguirán levantando en los tiempos futuros. Muy lamentable, hermanos. Entonces dice que el rostro de Esteban se iluminó. Se iluminó como el de un ángel. Resplandecieron, pero los rostros o las personas que estaban alrededor, había tanto odio, ¿verdad?, que no pudieron o no contendieron con lo que Dios le quería decir, sino que querían llevar a cabo su propósito de matar a un siervo de Dios. Muy lamentable, hermanos. Y entonces quiero presentar Esteban como principal, ¿verdad? Que es de la Biblia, pero quiero también que hablemos de los tiempos de la Edad Media. En los tiempos de la Edad Media ocurrió lo mismo. Falsas acusaciones llevan a los hijos de Dios a que no creen, ¿verdad?, en los profetas, a que no creen en la misma palabra de Dios. Estos rostros de estos instrumentos que Dios utilizó en el año 1400, 1500, también sus rostros se resplandecieron. También el Señor puso palabras en su boca. Y me llama la atención, ¿verdad?, John Wycliffe. Que aunque lo que voy a decir de John Wycliffe es que John Wycliffe se le llama el lucero de la Reforma, porque John Wycliffe no tuvo un molde para dejarse llevar, ¿verdad?, por otros escritos, y solamente por la Biblia él pudo entender, y fue el primero, ¿verdad?, en esto de la Reforma. Y la hermana White, Ellen G. White, lo compara con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino para el Hijo de Dios. Asimismo, John Wycliffe preparó el camino para la Reforma. Y entonces lo voy a leer para que ustedes, ¿verdad?, para que una evidencia, ¿verdad?, dice que Wycliffe surgió entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y superstición. Nadie había trabajado antes que él. Solamente sabemos que quienes trabajaron antes que él. ¿Quiénes fueron? Los que murieron en los montes, los valdenses. Ellos sí murieron, pero todos sabemos las estrategias de la iglesia que había en ese entonces, que cuando alcanzaron a estos hermanos, ¿verdad?, cuando fueron tras ellos, tras los valdenses, uno de los motivos era porque ellos tenían la Biblia en el estado original, y ellos identificaban a la bestia y al anticristo, que era el mismo, ¿verdad?, el mismo papa. Y el propósito de ellos era
de la iglesia era desmantelar esto, sacarlo fuera de circulación, sus Biblias también. Dice el hermano Joel que la Biblia duró, ¿verdad? Tenían una Biblia más pura, más sin alteraciones. Y esto era el propósito por el cual Satanás quería deshacerse de estas personas. Y aún así, Dios levanta al lucero de la mañana, que es a Wycliffe, ¿verdad? Dice que nadie había trabajado antes que él una obra que dejara un molde en la que Wycliffe pudiera tenerse. Suscitado, o sea, levantado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Gloria a Dios, hermano. ¿Y qué encontró Wycliffe en la palabra de Dios? Encontró en el estudio de la Biblia que la Biblia ennoblecerá como ningún otro libro de estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor, perseverancia y refina el carácter, hermano. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente a las santas escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso. Todo esto hace la palabra de Dios, hermano. Y esto es salvación para las personas que la palabra de Dios es tiniebla, para la palabra que es oscuridad. No es el propósito de Dios. Hay que ser humilde y hay que ser sumiso para entrar a la palabra de Dios, y será lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Gloria a Dios, hermanos. Toda la palabra se puede, ¿verdad? Es útil para enseñar, para redarguir y para la salvación del hombre. Yo le doy gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, hermano, para ya casi por terminar, después de Wycliffe se levanta Jerónimo, se levanta Hus, se levanta Juan Hus, se levanta Jerónimo, se levanta, sabemos que el campeón de la verdad, que fue Martín Lutero. Y hay una cosa que quiero llevar aquí, leer, y es de Jerónimo. Que Jerónimo fue tratado en una manera, ¿verdad? Fue llevado a un calabozo, hermanos. Dice que él fue llevado al calabozo, pero quiero leerla. Dice que él también se arrodilló frente al concilio. Jerónimo se arrodilló frente al concilio, ¿verdad? Y pidió la presencia del Padre Celestial y que el Señor pusiera palabras en su boca, ¿verdad? Y dice que las palabras de Jerónimo produjeron sorpresa y admiración aún a sus enemigos. Por espacio de todo un año, hermanos, miren esto lo que quiero, ¿verdad? Por esto quería traer. Por espacio de un año había estado encerrado en un calabozo. Hermano, en un calabozo significa alejarlo de la naturaleza, alejarlo de la creación, que es útil para el ser humano. Y dice también que sin poder leer ni ver ni tan siquiera la luz del día, hermano. Sufriendo físicamente, a la vez que dominado por una terrible ansiedad mental. Y esto yo le llamo una depresión, hermanos. Así llegó Jerónimo, el mártir Jerónimo, encerrado en un calabozo donde no podía leer, ni tan siquiera nutrirse de la palabra de Dios. No había un rayito de sol que entrara. Dice que su piel estaba seca, sus huesos secos, sus uñas largas. Estaba en una totalmente desesperación, hermano, y con una terrible, hermano, cuando te dice una terrible angustia mental, es caso, como decimos aquí, fuerte, un caso bien fuerte, hermanos. Y dice, y no obstante, ¿verdad? Y no obstante supo presentar sus argumentos con tanta claridad y con tanta fuerza como si hubiera podido estudiar constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ponía palabras en su boca. Gloria a Dios, hermano.
Ese es el Dios que nosotros conocemos, un Dios de amor y un Dios de misericordia, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, ¿verdad? Voy a parafrasear, dice que él fue llevado. Su oposición después de este discurso que dio el Jerónimo también causó odio, ¿verdad? Del juicio donde él estaba, de todos sus alrededores. Y le dieron sentencia de muerte. Dice que su rostro se iluminó también en ese escenario. Y él fue llevado como mártir, ¿verdad? Fue llevado como mártir a la hoguera, hermanos. Y él de lo único que se había arrepentido, sabemos la historia, que él se retractó en un momento o estuvo a favor de la verdad, no dijo nada por la ejecución de Juan Hus. Y él lo único que se arrepentía era de eso. Pero cuando este hombre fue llevado a la hoguera, que su destino era la muerte, hermanos, que el verdugo viene a encender la hoguera por la parte de atrás, ven por delante, dijo él, ven por delante, que si hubiese tenido miedo, no estuviese aquí. Enseguida se comienza a encender la hoguera. Y este hombre a cantar y a orarle al Padre Celestial, mientras el fuego consumía. No hubo un ápice, hermanos, de queja. No hubo un ápice de nada. Seguía cantando hasta que su voz cesó. Esto el hombre no lo puede comprender. Esto es lo único que lo da el Dios Todopoderoso. Es el único que puede poner esta fe y esta fortaleza en el hombre. ¿Por qué no sufren estos mártires? Lo único que puedo decirles es que no sufren porque el sufrimiento ya Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Cristo se encargó de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras flaquezas. Ya él fue flagelado, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Fue golpeado, martirizado. Él cargó con todo. Y por esta razón, y aún más, porque a estos hombres él los acompañó y estaba dentro de ellos para ayudarlos a pasar esta tragedia que cada uno pasaran. Y por eso es que todos estos hombres que fueron martirizados y fueron utilizados así como Esteban, fueron brutalmente golpeados, y fue el tiempo de la Edad Media, hermanos. Ese tiempo ese tiempo va a seguir existiendo, ¿verdad? Los mártires hasta que Dios diga no más. Pero es una fe en la que debemos tener todos. Debemos tener todos, pedir la fe. La fe en el conocimiento de la palabra de Dios. Y esa fe se pueda tener a través de su palabra. A través de su palabra. Y para terminar, ¿verdad? También le sucedió a Lutero. Lutero se sentía, en un momento que fue llevado ante estos tribunales, también se sentía solo. En un momento se sintió solo. Y cuando iba de camino hacia el lugar de donde lo iban a enjuiciar, un general anciano, dice, se le para al lado y le dice: frailecito, no tengas miedo, que Dios está contigo. Hermano, ustedes saben la fortaleza que cogió Martín Lutero a través de esto. Dice que su semblante también se iluminó y dijo toda su parte, ¿verdad?, en alemán, en su idioma alemán, y después fue obligado a decirlo en latín, y dicen que lo dijo por segunda vez con la misma fuerza y con el mismo espíritu y con cada detalle, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ponía palabras en su boca.
Este es mi mensaje, hermanos. Este es mi parte en esta hermosa mañana de sábado. Que el Dios que sostuvo a Esteban, el Dios que sostuvo a todos estos mártires, es el mismo Dios que va a sostener a su pueblo hoy día. Es el mismo Dios que nos va a acompañar, ya sea para la vida o sea para la muerte, pero Él nos va a acompañar hasta el último momento. Que el Señor los bendiga, es mi deseo de oración, ¿verdad? Y que la paz de nuestro Señor esté en cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Amén.